Yo sigo con el cómic, los orígenes de Linterna Verde. Esta vez leí los capítulos de 2 al 4. Y ya. ¿Se acuerdan que en la primera... En el primer capítulo como que se contó un poco ¿Qué la pasó? vida, los conflictos personales de Hal Jordan, el protagonista? Sí. ¿No? Entonces acá ya como que se abre un poco más el mundo y ya la historia empieza... Ya el foco no es el personaje como tal, sino más bien el progreso de la historia. Entonces, el capítulo 2 empieza de hecho en el espacio con un linterna verde que se llama Avin Sur, que está camino a la Tierra. Y él dice que está camino a la Tierra porque ahí es donde se va a generar en algún momento una oscuridad que va a consumir todo. Y él dice, se va a generar el negro, que es la antítesis de las emociones. Todo este, todo este universo, o al menos el cómic de Green Lantern, funciona en base a las emociones y la asociación de los colores con las emociones. Entonces, Avin Sur dice, voy a la Tierra porque se va a generar aquí en algún momento la oscuridad que lo consumirá todo. El kiosco. Y ha secuestrado a un ser que puede ver el futuro que se llama Atrocitus. Y él le predijo a Avin Sur que en algún momento su anillo le iba a fallar, que en su momento de mayor necesidad su anillo le fallaría. Y entonces lo curioso es que los Linterna Verde cruzan el espacio viajando únicamente con la fuerza de su anillo. No utilizan naves ni ninguna herramienta, simplemente viajan y el anillo crea objetos, utilizando como fuente de poder la voluntad del usuario. Entonces ellos pueden recubrirse de una capa que los protege de la hostilidad del vacío. Pero Avin Sur vive asustado porque cree que el anillo le va a fallar en su momento de necesidad. Y entonces viaja en una nave espacial, lleva armas en la nave y termina haciendo una profecía Autocumplida. autocumplida Ah. porque él mismo, al buscar medios secundarios, medios alternativos al uso del anillo, terminó perdiendo confianza en el anillo. Entonces Atrocitus se libera, lo mata y le dice, no era el anillo el que falló, fuiste tú quien le falló al anillo porque dejaste de confiar en él. Y entonces Avin Sur cae a la Tierra y sin más, sabiendo que va a morir, de hecho hay una viñeta, una imagen a doble página bastante explícita en donde se ve que ya está todo sangrado, los restos de la nave lo están atravesando y ya sabe que no va a vivir, así que le dice al anillo, busca a alguien que me pueda reemplazar y que pueda proteger este sector del universo. Ese es el contexto del anillo de... Ah, mira vos. No sabía yo eso. Sí, Qué sí. loco. Entonces, bueno, me Poco llamó la palpable. atención este tema de la profecía Autocumplida. autocumplida porque claro, si Avin Sur no hubiera Escuchado. dudado, no hubiera creído en esa profecía, no le hubiera pasado absolutamente nada y seguiría vivo. Por otro lado, pasamos a Hal Jordan, que está en la ruina, ya no se habla con nadie de su familia, está sin trabajo, nadie lo quiere contratar como piloto porque, bueno, en el primer capítulo se vio cómo se la pasaba explotando aviones. Sí. Y el único que lo quiere contratar es un antiguo amigo de su papá que pilotó aviones con él y ahora tiene su propia agencia de aviones que hace vuelos de prueba. Pero lo contrata como mecánico, no lo contrata como piloto. Y entonces, justo cuando parece que Hal va a convencer al dueño de la compañía, al amigo de su papá, de que lo dejen pilotar, se entera que fue comprada la compañía por la familia Ferris, que son los que trabajaban con su papá y los que lo hicieron volar en un avión que no cumplía con las medidas de seguridad y que explotó y murió su papá. Mira vos. Entonces, como que ya se viene abajo todo lo... Cualquier fortaleza interna que tuviera Hal en ese momento se viene abajo. Se va a unas ruinas, a los restos del propio avión que pilotó su papá, en el que murió su papá, que está ahí conservado en un hangar. Y se sienta en el asiento todo destartalado, en el avión ya que es chatarra, que con suerte conserva la forma de avión en algunas partes. Y entonces empieza a recordar y ahí se nos cuenta que
él en realidad tenía miedo de subir a los aviones. Pero su papá lo hizo subir con él y entonces fue ahí donde perdió el miedo. Y de alguna forma él se siente respaldado por el espíritu de su papá. Su papá fue el que le dio esa seguridad para luchar contra su propio miedo. Entonces él de pronto aún siente miedo de subir a los aviones. Pero como que te dan a entender que justo al enfrentar ese miedo se siente conectado con su papá. Y él realmente no ha superado... Bueno, uno nunca supera realmente la pérdida de un ser querido, pero como que no se ha adaptado por completo a vivir sin su papá, porque aún lo busca en el acto de pilotar un avión. Y entonces cuando siente que lo perdió todo, llega el anillo y le dice: hey, Hal, fuiste elegido por tu capacidad de sobreponerte al miedo. Y me pareció curioso porque no lo escogen por ser alguien bueno, porque, ok, Hal es una buena persona, podríamos decir, es imprudente, irresponsable, pero no es malo, hace daño sin querer, voy a decir. Y me llamó la atención porque no es un héroe convencional, no es alguien que cumpla con los requisitos básicos para ser héroe. No tiene esa nobleza heroica que puedes encontrar en héroes como Spider-Man o Superman, sino que su cualidad principal es que no tiene miedo, sino que siente miedo pero puede sobreponerse. Y es una cualidad que necesitan los Linterna Verde, porque sin la voluntad suficiente, pues pierden poderes y a veces hasta el anillo incluso se desactiva y pierden absolutamente todo. Se joden. Todo su poder, sí. Y si están volando, pues caen al vacío como si nada y mueren. Entonces, después de esto, pues se nos presenta a Carol, que es la hija del señor Ferris, que jugaba con Hal cuando era niño. Tuvieron ahí una escena breve en el primer capítulo y ahora ya está hecho una mujer. Ella es quien dirige la empresa Ferris. Su padre aparentemente está muerto o está muy enfermo y ella intenta ocultarlo. Y aparece su novio o alguien que quiere hacerse pasar por su novio, que es el Dr. Hammond, que por alguna razón el autor lo dibuja como un galán de telenovela mexicana de los años 80. What the fuck. Como así, con un saco que le hace ver los hombros cuadrados, con cabeza cuadrada, un bigote, ya sabes. Sí. Aspecto de macho clásico rudo. Entonces, ¿veis? Se me hizo muy cliché esa parte, no me gustó tanto, porque al final sí, Hammond no es el novio y solamente está cortejando a Carol, pero igual, como que no me gustó tanto. Luego vemos todo el entrenamiento de Hal. Hal es llevado el anillo lo transporta al planeta de los Linterna Verde, se le explica cuál es su rol, todo lo que tiene que hacer, empieza a entrenar para controlar sus poderes. Y acá viene un poco la gracia de la debilidad de los Linterna Verdes, que son débiles a cualquier cosa que esté pintada de color amarillo. Sí. Me hace bastante gracia porque el entrenador le tira una especie de shuriken o algo así y Hal intenta detenerlo con el poder del anillo, pero el shuriken simplemente lo traspasa la mano que crea con el anillo y lo golpea en la frente. Y bueno, solo lo golpea porque no tenía filo. Pero Hal no se rinde. Hal es el único de todos los que están entrenando junto con él que intenta una y otra vez enfrentarse al color amarillo. Y su instructor le dice: no puedes. Y hay una viñeta en donde se enfrentan a robots de color amarillo y todos como que están resignados o como que ni siquiera intentan pelear contra ellos. Pero Hal le sigue lanzando rayos con el anillo y les dice: no, es que tengo que vencerlos porque es solo un color. Entonces es como que hay algo especial en él. Realmente su capacidad para sobreponerse al miedo, para sobreponerse a la adversidad, lo hace alguien especial incluso dentro de los Linterna Verde. No se dice, pero es la impresión que te da el cómic al poner esta diferencia en donde Hal no se rinde de inmediato al color amarillo, sino que está intentando combatirlo. Luego termina el entrenamiento, se gradúa, le dicen: te vas a ir de regreso a la Tierra, puedes hacer tu vida, pero cuando aparezca una amenaza, ya sea en tu planeta o en cualquier parte del universo que es tu sector a proteger,
que es el 2814. Tienes que ir. Usas el anillo y vas. Curiosamente, la primera amenaza aparece en la Tierra. En realidad son dos amenazas. Atrocitus, el que mató a Abin Sur, el portador original del anillo, cayó en la Tierra y ahora, bueno, unos militares lo encontraron y él los mató y ahora está haciendo sacrificios para invocar el color rojo o a una bestia de color. Está bastante raro eso. Se complicó la situación. Sí, y además Hammond, el macho de telenovela mexicana, es un científico de la propia agencia de vuelos de prueba. Y entonces él y su gente, sus subordinados, encuentran el avión de Abin Sur, se lo llevan a un hangar para investigarlo, y cuando abren el tanque de combustible, el combustible causa un efecto en Hammond que lo convierte en alguien que puede leer la mente y además parece que puede influir sobre las mentes de las personas o incluso hacerlas explotar. Se convierte en alguien con superpoderes. De hecho, es bastante graciosa la escena en la que obtiene los poderes porque toda la gente corre a ayudarlo, pero él puede leer sus pensamientos y mientras le preguntan, oye, ¿están bien? Uno le pregunta, oye, ¿estás bien? Y está pensando, ojalá se muera. Y viene otro y le dice, hay que llamar a un médico. Y está pensando, qué horrible su bigote. Y otro le dice, pobre, está sufriendo. Y está pensando, nunca me agradaste. Y entonces él puede leer todo eso y al final, incluso cuando hace estallar la cabeza de su propio equipo de trabajo, vienen unos militares, lo rodean y Hammond lee la mente de uno que dice la clásica frase, yo no me enlisté para esto. Mientras le apunta y le dice, deténgase, ¿dónde está? El soldado está pensando, yo no me enlisté para esto. Y entonces, pues, ahí termina la escena de Hammond. Volvemos con Hal. Hal está haciendo su vida normal en la Tierra. Se encuentra con Tom, que es otro mecánico asiático del hangar donde él trabaja. Y Hal, bueno, Tom lo descubre, le dice, hey, tú eres la Linterna Verde, ¿no? Te vi volar antes por ahí. Y noté que eres la Linterna Verde. Y además porque, bueno, tienes el anillo y tienes hay como una linterna de aceite, como una linterna antigua de estos faroles de mano que funcionaban con aceite, que es donde se recarga la linterna, donde se recarga el poder del anillo. Y entonces cada linterna tiene su anillo y su estación de recarga, que es esta especie de linterna de aceite. Tom lo ve y le dice, tú eres la linterna. Y entonces otra vez salió el cliché, porque es como que, el héroe americano que tiene su asistente, el asiático. Y es como que no sé en qué momento de... Recuerdo que es por ahí por el 2000, que la fecha es por el 2000, pero hay bastantes cosas que son cliché, porque está la chica que tú sabes que se va a enamorar de Hal, incluso comparten un momento romántico mientras él está transformado, está con su traje de linterna verde. Está el novio que no es el novio y que es una mala persona y que luego obtiene superpoderes para volverse un supervillano. Está el asistente asiático. Son cosas como que supongo que en su época no eran tan clichés, pero ahora, al menos 15 años después de la publicación del cómic, son cliché. Son cliché. Y me sacaron un poco de onda. Luego de eso, tenemos una escena en la que se cuenta que todos los pilotos del lugar donde trabaja Hal renunciaron porque nadie está de acuerdo con la compra de la familia Ferris. Además, el señor Ferris, que es el dueño en realidad, ni siquiera se ha presentado y es Carol, la hija, la amiga de Hal, quien se está encargando de todo y nadie la quiere a cargo. Nadie la quiere a cargo porque ella es joven y consideran que no tiene la experiencia suficiente. Entonces todos renuncian. Y ella se queda sin pilotos y obviamente sin pilotos ya no puede hacer vuelos de prueba. Y su negocio está en la ruina. Hal llega a su oficina después de completar su entrenamiento como linterna y le dice, yo también quiero renunciar. Y empiezan a discutir sobre cómo la familia Ferris ni siquiera se preocupaba porque los aviones tuvieran las medidas mínimas de seguridad y cómo el papá de Hal murió. Tienen una discusión muy fea, muy intensa.
Y justo cuando está por salir Hal, Carol como que lo piensa un momento y le dice, oye, ¿quieres pilotar? Y hay dos cosas en este momento. La primera, que aquí se nota como la velocidad del ritmo tan acelerado al que avanzan los cómics a veces es perjudicial para notar los matices en los personajes, porque es como que en una viñeta Carol está muy molesta y en la siguiente directamente le dice a Hal, ¿quieres pilotar? No hay una transición. Yo puedo entender que ella, viéndose en la ruina y después de experimentar emociones intensas, se tranquilice y de pronto tenga esa apertura emocional o incluso tenga la voluntad de mostrar esa vulnerabilidad ante Hal, que es quien acaba de discutir con ella. Pero es muy rápido. Es como que de una viñeta a otra. Es más, ni siquiera son dos viñetas. Solamente es una viñeta de Carol molesta y el globo fuera de la viñeta, en un espacio en blanco del cómic, dándote a entender que pasó un instante y que en ese instante Carol se calmó y fue donde dijo eso. Pero ni siquiera se muestra Carol calmada. Creo que me puedo imaginar completamente la situación, ¿eh? Entonces es demasiado rápido. Demasiado rápido. Un poco, creo que eso sí se ha llegado a ver en varios cómics, ¿eh? No es tan, es un poco normal. Sí, ahí no favorece el ritmo del cómic. Porque puede resultar chocante. Aunque la escena se entiende, resulta chocante. Sin embargo, y por contra... Acá Green Danny dice que no estaba molesta. Tenía una cara de sorprendida. Pero ¿cómo? Se acaba de discutir con Hal. Es más, ella ya estaba molesta porque acababa de hablar con alguien que había rechazado ayudarla. Luego entra Hal y ella le dice, mejor mi día. Y Hal le empieza a decir todas sus verdades en la cara. Bueno. Y ella se molesta todavía más. Ok. Bueno, a mí me pareció... A mí me pareció que estaba molesta. Visualmente se ve molesta. Tiene una cara molesta. Sí, para mí se veía molesta. Bueno. Es que la mujer está en la ruina. Y viene y ya ella misma dice que ya ha tenido un mal día. Tú la ves teniendo un mal día. Nadie la quiere ayudar. Y llega este hombre y le dice todas sus verdades. No me parece a mí que se viera sorprendida. Pero a ver, mira, igual voy a revisar el cómic porque me puedo haber confundido. Entonces, lo voy a mirar. Mira. La Carol enojada era de 2 viñetas antes. ¡Ay! Y bueno, al final tenía razón, de una viñeta a otra. Bueno, de 2 viñetas a otra. Bueno, 2 viñetas. No, y me parece que es muy rápido. Sobre todo para mí, que estoy acostumbrado al manga. Me parece que es rapidísimo. Vale, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Ya. Sí. Tiene razón. Tiene razón Green Danny. En una viñeta, Carol le está diciendo: y tú no haces nada, Jordan. ¿Recuerdas que acabas de renunciar? Eso era todo lo que tenías que ladrar. A la siguiente, Hal le dice: olvídalo, Lady Ferris. Me guardaré el resto para cuando él regrese de sus largas vacaciones. Y en la siguiente, efectivamente, se ve la cara de Carol. Calmada. Ni siquiera sorprendida, está calmada. Voy a pasar la imagen por el Discord. Cómo pasa de una viñeta a otra. La que está molesta y luego calmada y luego el vacío. El texto en un vacío blanco. A ver, tengo curiosidad. Bueno, esto ya es más que nada porque claramente el escritor y el guionista, el escritor y el dibujante son 2 entidades diferentes que tienen su manera de cómo narran, ¿no? Entonces el guionista te pone la secuencia como él piensa. A ver, veamos. A ver. Puse. Claro, estoy leyendo al revés yo. Sí, no te confundas. Una cara de nada aquí. A ver, tampoco es de sorpresa. Es una cara de nada. Molesta. Nada. ¿Quieres pilotar otra vez?
Acá es típico, el manga te pone mínimo 3 paneles del rostro de ella cambiando de expresión o un monólogo interno. Sí, tal cual. Sí. Para indicarte que el personaje ha... Pero bueno, estos ya son manierismos de dos medios muy diferentes en su idiosincrasia. Sí. Así que al pedo vamos a discutir eso. Por contra, bueno, a ver, ese es una contra que le vi al cómic, pero a favor, tengo que decir que está muy buena hay momentos en donde Carol se muestra muy imponente porque, claro, ella dirige compañías. Y entonces el trazo más tosco, más grueso del cómic refuerza la idea de que es alguien fuerte. Se nota específicamente en las mujeres porque las mujeres en el manga, incluso las que son más rudas, suelen tener trazos delicados, suelen estar dibujadas con trazos delicados. En cambio, Carol, al estar con estos trazos más toscos, más con ligeros sombreados, se nota que realmente es una mujer de carácter fuerte, pero eso no impide que haya momentos en los que se puede mostrar vulnerable, como justamente esta escena en donde se muestra calmada. Donde se muestra que su rostro, un rostro inexpresivo y que te deja ver y te deja interpretar por el contexto de la escena cierta vulnerabilidad en ella. Entonces, me parece que el trazo del cómic favorece la expresividad específicamente en las mujeres. Sí. Y bueno, con esto pasamos a lo último, que es que resulta que Avin Sur tenía un amigo que es el mejor linterna verde de todos, que se llama Siniestro. Sí. Siniestro. Se le define como un hombre que jamás duda, que jamás pierde la concentración. Nada. ¿Ok? Está en ultra instinto permanente este hombre. ¿Ya? Cualquier cosa que le digas no lo afecta. Él domina sus emociones perfectamente. Tiene pinta de ser un tipazo, Siniestro. Se le aparece a Hal mientras Hal hace el vuelo de prueba, destruye su avión y le dice: oye, ¿qué haces volando sin tu anillo? Y Hal le dice: ¿tú qué te metes? Estoy acá en mis movidas personales. Y él le dice: estás deshonrando a los Linterna Verde comportándote así. Hal lo ataca, le lanza un misil, forma... Tira un misil, o sea, Hal también bastante reaccionario, ¿no? Sí, es justamente lo que le dice Siniestro después, porque Hal le da forma a un misil con el poder del anillo y Siniestro está con los brazos cruzados y sin siquiera mover los brazos destruye el misil, lo desintegra antes de que explote y le dice: tus construcciones son débiles, es porque están permeadas por la ira. Le dice: los Linterna Verde creen que el miedo es la única amenaza que puede quebrar sus voluntades, pero no, la ira también. La ira deforma la voluntad, te hace perder concentración. Entonces, me gustó este asunto porque ya tiene más, un poco, como que le puedes encontrar un poco más de salsa, voy a decir, porque la voluntad como tal, que es la fuente de poder de los Linterna Verde, es un proceso cognitivo, ¿ok? Es un proceso cognitivo como la atención, la memoria, los pensamientos como tal. Entonces, la voluntad se ve influenciada como proceso cognitivo que se ve influenciada por las mismas emociones, los propios pensamientos del ser humano. Y claro, emociones tan intensas como la ira, emociones tan intensas como el miedo, pueden afectar tu voluntad. Psicológicamente, en términos psicológicos, la voluntad es, pues, obviamente el deseo, ya sea por una motivación propia de ti, intrínseca o extrínseca, de realizar alguna acción. Y para realizar esa acción, la voluntad hace que tú prestes atención, hace que tú enfoques toda tu energía en lograr ese objetivo. Entonces, eso es la voluntad. Y el poner toda tu persona a disposición del objetivo que quieres conseguir. Y si el miedo o la ira interfieren, entonces esa voluntad se debilita, se resquebraja.
se puede deformar incluso, como dice Siniestro. Entonces Siniestro le da esa lección a Hal. Le quita el anillo. No, no le quita el anillo. De hecho, Siniestro flexea su concentración reconstruyendo el avión que acaba de explotar. Es más, lo deja impoluto. Lo deja sin una mancha, sin una mota de polvo. Al propio cómic le pone brillos para resaltar que el avión está como nuevo. ¿Ok? Totalmente prolijo. Impecable. Y Hal dice, oh, ¿cómo pudiste hacerlo? Hasta la última pieza, hasta el último tornillo, hasta el último chip. Todo. Absolutamente todo lo reconstruye Siniestro. Y le devuelve el avión y ya, Hal se va. Se va a hacer su vida. Y aquí hay una cosa... ya voy a terminar primero con cómo termina este capítulo. Que es que Hal regresa, se encuentra con Carol y le dice, oye, ¿qué pasó con el avión? Que te perdimos del radar por un momento, por todo lo de la explosión. Y están discutiendo y entonces llega Hammond, el galán mexicano, que ahora es un supervillano, y empieza a leer los pensamientos de ambos y ahí acaba el capítulo. ¿Ok? Lo último que quiero mencionar es que hay una especie de dicotomía entre los Linterna Verde, porque mientras está en su entrenamiento, Hal se encuentra con su vecino de sector. ¿Ok? Como cada Linterna Verde tiene asignado un sector, en este caso dije que Hal es el del 2814, se encuentra con su vecino del 2815. Y él le dice, oye, mira, Avin Sur, desde que le hicieron esta profecía, se volvió como que más inseguro, empezó a tener ideas un poco delirantes. Ideas que no tenían sentido para nadie más él. Y nunca se atrevió a pedir ayuda, nunca dijo nada, nadie lo entendió. Así que tú, si tienes alguna dificultad, por favor, pide ayuda. Pide ayuda, ¿ok? Que yo voy a ir. Yo voy a ir a darte una mano. Sin embargo... ¿Quién es? O sea, ¿cómo se ve? Su vecino es como un dinosaurio. Es un ser humano, tiene apariencia antropomorfa, pero su cabeza es como un dinosaurio. Creo que es un icónico personaje. Y apunté su nombre, pero no lo encuentro. A ver, voy a buscar. Y entonces... Toma Re se llama. Toma Re, a ver. Y entonces Siniestro, por otro lado, afirma que los Linterna Verde no piden ayuda. Que es inusual y hasta cierto punto desfavorable para dos Linterna Verde colaborar. Ay, joder, pero ¿por qué? ¿Siniestro? ¿Qué onda? Y yo puedo entender por qué desde su perspectiva, o puedo imaginar, porque no lo conozco tan bien, por qué para él el pedir ayuda puede significar un rastro de algo impropio de los linternas, porque significa debilidad, significa que tú no te sientes capaz de afrontar el reto, y eso quiere decir que tu voluntad está tambaleándose. Pero claro, hay momentos en los que una persona es consciente de que no puede completar una tarea sola, y eso no es debilidad, es ser consciente de que tienes un límite y a veces necesitas la ayuda de otros. Pero claro, ¿cómo interpreta eso el anillo? El que tú seas consciente de que necesitas ayuda, ¿el anillo lo interpreta como una aceptación de tus propios límites o lo interpreta como debilidad y te hace débil? No sé si el cómic vaya a resolver este pensamiento tan opuesto, pero me parece una paradoja interesante, porque claro, si aparece un villano extremadamente poderoso que te hace dudar por un instante y hay personas dispuestas a ayudarte, ¿tú no les vas a pedir ayuda porque tienes que mantener una voluntad firme? No lo sé. Francamente, no lo sé, me dejó pensando eso. Desde la perspectiva de alguien como Siniestro, que es tan poderoso, puede que sea un signo de debilidad, pero para los Linterna Verde comunes y corrientes, apoyarse entre ellos quizá no es rastro de debilidad. O sí, o quizá porque son débiles, o quizá necesitan ayuda porque son débiles, o quizá no logran alcanzar el nivel de Siniestro porque siempre tienen esperanza en que alguien los ayudará. No lo sé, pero me dejó pensando. Fue lo que más me dejó pensando del cómic. Acá hay una donación de Green Danny que dice:
Por cierto, quería aclarar que el ritual de Actrocitus no invocaba nada, solo le daba un nombre y al final del Cap 4 lo busca a alguien llamado William Hunt. Ok, Ok. por Ok. aclararlo. Bueno, es que como estaba, no sé, él estaba como rezándole un cráneo o algo así, y estaba abriendo los cadáveres de los soldados sobre el cráneo para que la sangre chorree sobre el cráneo. Parecía un ritual satánico. Pero verá, acá otra donación y nos dice, al final del Cap 3, Sinestro le dice al guardián que le dice que se vaya a la tierra, que eso de juntarse va en contra del edicto de los guardianes. Vale, ahí está, hay un edicto. Ah, ya, ok. Se me había pasado eso ya, ok. Entonces, va contra las reglas, pero aún así. Entonces, ¿por qué este señor Tomarre le dice a Hal que pida ayuda si la necesita? Además, Hal es un novato. ¿Por qué no podría pedir ayuda? Me pareció muy interesante porque Muy habla claro. mucho sobre. Hay ideología ahí de los Linterna Verde en esa dualidad. Entonces, me interesaría ver que el cómic trabaje sobre ese tema. Pero lo veremos más adelante. Ujú.